Queremos darle la bienvenida a la maestra Ana Graciela Sagastume López. Ella es coordinadora de la mujer en la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República. Es abogada y notaria salvadoreña. Se unió a la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Población LGBTI y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad en el año 2018 y está encargada de apoyar técnicamente las investigaciones relacionadas a la violencia contra las mujeres. Anteriormente, se desempeñó como jefa de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Zona Occidental con sede en la Oficina Fiscal de Santa Ana. Además, trabajó como auxiliar fiscal desde el año 2006 en diferentes oficinas fiscales. Tiene una maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico en énfasis de área penal de la Universidad Nacional de Costa Rica, además de diplomados relacionados al tema de investigación de homicidios, pandillas, prisiones, perspectiva de género y feminicidio. Ana Graciela, bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación. En esta entrevista, que la idea es que se convierta en una conversación, la verán las y los participantes del curso virtual Derechos Humanos de las Mujeres y Cobertura Periodística sobre Violencia contra la Mujer con Perspectiva de Género. Quiero que iniciemos esta entrevista hablando de por qué era necesario que en El Salvador se aprobaran la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, conocida como LIE, y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, conocida como LEI. Bueno, podríamos hablar de dos justificaciones, una justificación legal y una justificación social. Pues la legal está totalmente vinculada a los compromisos internacionales que El Salvador había adquirido al momento de suscribir y ratificar las convenciones como es la CEDAW y la Belém do Pará. Pero también hay una justificación social y eso obedece pues, a los altos índices de violencia homicida en ese momento que existía en el país, ya que siempre nos hemos, digamos, mal hecho, pero caracterizado el país por estar siempre en el top de los países más violentos. Teniendo en cuenta esas estadísticas de muertes que El Salvador maneja o manejaba en ese momento, también se veía una incidencia bastante elevada de muertes de mujeres. Entonces, uniendo esos dos componentes, pues El Salvador le dio cumplimiento a esos compromisos, honró sus compromisos internacionales y crea estas dos legislaciones que vienen a ser mecanismos o herramientas que nos ayudan a visibilizar el fenómeno de la violencia dirigida hacia la mujer en su condición de mujer, ¿verdad? En esa condición de desigualdad que se encuentra frente a los hombres en El Salvador. Como bien decía usted, la importancia de esta legislación radica entonces en el cumplimiento de compromisos internacionales, pero también en la necesidad de que se comprenda que la violencia contra las mujeres tiene características distintas a las que sufren los hombres. En ese sentido, ¿por qué fue importante la eliminación del inciso segundo del artículo 14 del Código de Familia que prohíbe el matrimonio infantil? Bueno, si hablamos que al momento que el Estado de El Salvador suscribe y ratifica estas convenciones, sabemos que en el artículo 2 de la CEDAW, por ejemplo, se habla que los Estados partes se van a comprometer a crear legislación o a quitar de sus legislaciones aquellas costumbres, aquellas acciones, hechos que conlleve la naturalización de una forma de violencia ejercida en su caso a un grupo vulnerable. En este caso pues se daba en el fenómeno con las adolescentes, ¿verdad? Entonces esto obedece a darle respuesta a eso y de alguna manera es un paso muy grande que dio El Salvador para dejar de perpetrar o de formalizar una conducta violatoria de derechos humanos de una población vulnerable como era la niñez y la adolescencia, y al mismo tiempo reivindicar los derechos que estas niñas y adolescentes tienen. Entonces se une estas dos
acciones y tiene como resultado la derogatoria, pero es una derogatoria legal. Sabemos que pues socialmente esto se sigue dando, pero ya no con el aval estatal, con una justificación legal. Entonces son de esos primeros pasos, pero muy significativos para empezar a hacer la deconstrucción de costumbres socioculturales. Es decir, que el Estado salvadoreño podría haber sido demandado por dar el aval a estos matrimonios infantiles. Sí, porque estaba en totalmente desventaja una población que tiene una protección y un reconocimiento reforzado. Pero eso creo que en todas las legislaciones, recordemos que las leyes están diseñadas bajo una visión patriarcal y androcéntrica. Por lo tanto, digamos que ese artículo era un artículo muy significativo por la violencia que representaba para las adolescentes y las niñas. Pero existe todavía dentro de la normativa mucha legislación que es discriminatoria para la mujer y que todavía no se ha sacado de ser positiva. Y eso es porque digamos que la Ley de Igualdad y Erradicación de la Discriminación es una ley que actualmente no tiene un procedimiento diseñado. O sea, la ley carece de un procedimiento, por lo tanto, muchas de las acciones que se contemplan para poder transversalizar, por decirlo de esa manera, la estructura del Estado no se ha logrado, porque lo único que creía yo que se ha logrado en este momento es la creación de las unidades de género, pero no tienen un mecanismo para poder accionar porque carecen de un procedimiento diseñado. Entendería que hay ya propuestas en la Asamblea Legislativa, pero todavía no se les ve ese empuje para que puedan salir esa ley de procedimientos. Puede ser una reforma a la ley y aplicar 2 o 3 artículos de procedimiento o crear una propia ley de procedimientos para la aplicación de la ley. Entonces, digamos que tenemos la materia prima, pero no tenemos las herramientas para poder trabajar sobre esa materia prima. Entonces, estas 2 leyes tienen que trabajar a la par. Hemos avanzado más en la ley, pero la que maneja políticas públicas, la que maneja cómo vamos a abordar la estructura estatal está en la LIE, no en la ley. No obstante, la ley en la parte general maneja muchas puntos, pero tiene que complementarse con la LIE. Entonces, esa es una deuda que todavía el Estado tiene para poder darle una respuesta, digamos, más amplia a los compromisos que adquirió cuando ratificó las convenciones a las que ya nos hemos referido. ¿Será que no se le da importancia a crear todos los instrumentos o a reformar los que ya existen para erradicar la discriminación hacia las mujeres y las niñas, porque precisamente no se comprende la necesidad de una legislación especial que atienda esta violencia? Le pregunto esto porque ya he escuchado a abogados y abogadas quienes afirman que tener una legislación especializada va en contra del principio de igualdad, y cuando se reformó el artículo del Código de Familia, incluso hubo representantes de ciertas organizaciones que decían que no veían la necesidad de prohibir el matrimonio infantil. Entonces, si no ven esa necesidad y plantean que estas leyes van en contra del principio de igualdad entre hombres y mujeres, ¿será porque hacen una lectura errada de la violencia contra la mujer y la niñez? Yo creería que hacen una lectura parcial y se confunde lo que es la igualdad con la equidad. Recordemos que estas leyes son mecanismos de equidad que el Estado está dando para poder dar respuesta a esas relaciones asimétricas, a esa posición de desventaja que la mujer ha tenido durante toda la historia. Entonces, recordemos que los estados se han creado sus estructuras basándose en una visión patriarcal, en donde el hombre siempre ha tenido el mando o el liderazgo dentro de las sociedades. Entonces, recordemos que cuando alguien tiene poder, en este caso con la visión patriarcal
o la posición del hombre, cuando la persona que tiene poder siente que va a dejar de tener el poder concentrado, se va a revelar a los cambios. Entonces, muchas de estas críticas que se han dado, incluso recuerdo que decían que era inconstitucional, y ya la ley ha pasado ese análisis de constitucionalidad, y ya la Sala de lo Constitucional ha establecido que el artículo 3 del derecho de igualdad tiene, digamos, dos líneas de análisis. Una que es una igualdad formal, que es la que está en letras, y la otra es la igualdad real o sustantiva, y es lo que en el Estado de El Salvador no hay. Y por eso la necesidad de crear esta ley o leyes especiales para poder ayudar que a este grupo de población que está siendo vulnerado, que tiene una posición de desventaja, pueda estar al mismo nivel del que ha gozado siempre de los privilegios. Y esto pues está bastante relacionado con el tema de las masculinidades, ¿verdad? Yo muchas veces digo, miren, si los hombres por sí no tienen la culpa, ellos fueron educados con privilegios, y ningún hombre, creo que ningún niño adolescente se cuestiona el por qué tiene esos privilegios, pero trate de quitárselos y reacciona, pero porque los tiene dados, él cree que son por naturaleza. Entonces aquí entra un poco el tema de dónde podemos trabajar, desde la niñez, desde la educación, desde la instrucción, y por eso la ley maneja pues esas líneas de que debe de verificarse la currícula de educación desde la parvularia, para que la instrucción no esté diseñada para poder reforzar estereotipos de género, para reforzar la división sexual del trabajo, porque desde la parvularia vemos eso. Yo siempre cuento mi historia personal con mi hija cuando la llevé por primera vez al kinder. Desde que vi el listado, yo me sentí ofendida cuando veo que decía en el listado de útiles de la parvularia que si era niña yo tenía que llevarle como juego lúdico un juego de té, y si era un niño un rompecabezas. Entonces, desde que usted ve eso en la parvularia, en Kinder 4, dice, bueno, ¿y a qué traigo a mi hija? O sea, desde ahí se están formando, instruyendo, porque ahí van a instruirse, pero les están reforzando un estereotipo, diciéndole, niña, usted viene para jugar con café o servir, y niño, usted viene porque su intelecto es superior al de una niña. Entonces yo entré muy tranquila a discutir con la señora directora y le digo, mire, yo quiero hacerle una pregunta, ¿y esto a qué se debe? No, es que mire, porque son niñas. Sí, le digo, pero mi hija tiene la misma capacidad intelectual que un niño para desarrollar un rompecabezas, y el niño tiene la misma capacidad física de poder servir con un juego de té. Entonces le digo, no entiendo cuál es el mensaje lúdico pues para él. Y ya le expliqué en lo que yo trabajaba y empecé a hablarle un poco de las obligaciones que el Ministerio de Educación tiene, y deshicieron la lista y entonces pusieron que eran rompecabezas para todos. Entonces, pero son cosas que uno las ve tan insignificantes, pero a la larga en la vida de una niña va a tener grandes consecuencias, porque usted ya la está ubicando en la posición o en el lugar que ella va a tener en una sociedad desde la infancia, y ya no se diga en la educación que uno les puede dar, ¿verdad? No se siente así, eso es muy pesado, ese juego es muy pesado, eso es de niño. Entonces uno empieza a replicar. Yo les digo a los compañeros fiscales cuando a veces interactúo con ellos, les digo, esto es un tema de vida, no es un tema solo de aplicación del derecho. Si usted empieza a identificar las conductas que han marcado su vida, que han sido totalmente de discriminación, le digo, entonces usted va a empezar a cambiar su vida y va a cambiar la vida de las personas que están cercanas, desde sus hijos, sus padres. Obviamente a un adulto mayor difícilmente usted lo va a hacer cambiar, pero créame que sí se puede. Yo lo he visto en mi familia, mi papá era un patriarca, y entonces ahora él me dice, las decisiones que has tomado en tu vida me han hecho ver los errores que yo cometí o cómo me criaron a mí. Entonces, esto es un tema de vida, y a través de hacer de construcciones, de modificar conductas, podemos hacer grandes cambios. Yo siempre digo, hay que apostarle a la educación.
la educación desde la infancia y aún los que ya estamos adultos, pues todavía tenemos el momento de empezar a deconstruirnos y hacer cursitos de sensibilización para empezar a tener una visión diferente de la vida y de lo que ejerzamos, de la profesión que ejerzamos, porque todo va a replicar. ¿Qué cambios implicó para la Fiscalía esta nueva legislación especializada para la mujer? Mire, los primeros cambios legales es que en la ley, por ejemplo, en la ley hay mandatos directos para la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, se ordena dentro de otras instituciones del Estado que se deben de crear unidades de atención especializadas para las mujeres. Entonces, eso impacta porque hay que hacer una modificación en la estructura organizativa de la Fiscalía. Porque nosotros, si bien es cierto, la Fiscalía siempre ha tenido una unidad que veía delitos de niñez, adolescencia y mujer, así se llamaba, y ahí se abarcaban básicamente los delitos de contenido sexual que están contemplados en el Código Penal. Sin embargo, con la entrada en vigencia, porque recordemos que la ley, aparte de hacer una modificación en las estructuras del Estado, creando nuevas dependencias, también trae un título que desarrolla delitos. Entonces, si por mandato constitucional a la Fiscalía le corresponde la investigación y el ejercicio de acción penal, pues también ahí tendremos una obligación, se amplía las competencias de Fiscalía en esta nueva modalidad de delitos a investigar. Entonces, digamos, no consecuencias, sino que los cambios que trae primero es la creación de unidades. Actualmente nosotros tenemos 6 unidades a nivel nacional y digamos del 2012 a la fecha son 8 años y podríamos decir, mire, es muy poco. La verdad es que también aquí tiene un poco, tiene mucho peso lo que es el tema de los presupuestos que tenemos como Estado. Entonces la Fiscalía, teniendo básicamente el monopolio de la acción penal, sobre ella recae la responsabilidad de todos los delitos que se cometen acá. Entonces ahí básicamente hemos, con apoyo de cooperantes, creando las unidades de atención especializada. Aparte de eso, en el 2018 pues se crea esta dirección, que es la Dirección Nacional de la Mujer. Bueno, es larguito el nombre: la niñez, adolescencia, población LGBTI y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y se crea como una dependencia estratégica para la Fiscalía. ¿Por qué? Porque los titulares en ese momento y el titular actual se han dado cuenta que para aplicar el derecho penal en esta área se requiere, más allá de la voluntad de los fiscales, se requiere una especialización, se requiere una visión estratégica en el abordaje de las investigaciones. Entonces se crea la dirección con componentes de poblaciones específicas. En mi caso veo el área de mujer, que todo lo relacionado a violencia de mujer. Hay una coordinación de niñez y adolescencia. Hay una coordinación solo para población LGBTI y otras vulnerables, por ejemplo, personas con discapacidad, adulto mayor. Entonces ahí vamos trabajando algunos temas y hay una coordinación propia de atención a víctimas que se encargan de manejar los modelos de atención que nosotros tenemos actualmente en Fiscalía. Entonces veamos desde de poder modificar la organización de la Fiscalía hasta nos mandata la ley también una creación de una política de persecución penal especializada. El artículo 56 nos pide que aparte de eso tengamos una política. De hecho, yo voy a compartir por acá, tengo la política de persecución penal de la mujer, porque el artículo 74 del procesal penal nos establece que el fiscal debe dictar una política de persecución penal para el abordaje de todos los delitos, desde criminalidad organizada hasta delincuencia convencional. Pero y dentro de esa política, que es esta, también tenemos un capítulo que abarca poblaciones vulnerables, y está la mujer, está la niñez, está población LGBTI, pero como la ley nos dice,
y nos lo dice muy sabiamente porque para el abordaje de estas investigaciones debemos tener un conocimiento especializado y un proceso de sensibilización para poder entender el fenómeno de la violencia hacia la mujer, que creemos esta política. En el 2018 también se le da cumplimiento a esta obligación legal que la Fiscalía tenía, se crea la política de persecución penal y actualmente estamos trabajando en el plan de implementación de la política, porque solo tener la política tampoco no es de gran ayuda, sino que tenemos que crear un plan de cómo paulatinamente vamos a ir implementándolo dentro de toda la Fiscalía, de todas las oficinas y todas las unidades operativas de la Fiscalía. Quizás también una gran deuda en términos generales en nuestro país es que hay leyes muy buenas, pero se aprueban sin un presupuesto. Entonces, eso hace difícil también la implementación y aplicación, por ejemplo, lo que usted nos decía de la LIE, aunque mandate a crear estas unidades en todas las instituciones públicas, incluso en las alcaldías, pero como no hay un presupuesto establecido para esto, hay un incumplimiento de la ley, pero precisamente por falta de fondos. Obviamente, las responsabilidades para las instituciones públicas crecen, pero los presupuestos no crecen, que tendría que ser la lógica. Yo te doy más responsabilidades, pero también te voy a financiar más para que le des cumplimiento, y es lo que no está pasando. Por eso es que no hay una implementación que se vea significativa a nivel nacional en todas las instituciones de estas áreas. De hecho, también la LIE habla sobre los presupuestos etiquetados, ¿verdad? Pero volvemos al problema del presupuesto asignado a cada institución. Nosotros ya vamos dándole cada vez que se hace el proyecto de presupuesto que se va a solicitar para Fiscalía, se etiqueta una parte para el desarrollo de estas áreas, como es la dirección, las unidades especializadas y de niñez, y de hecho hemos logrado que a nivel nacional el actual titular, el doctor Raúl Melara, ha logrado que tengamos psicólogos a nivel nacional, algo que no teníamos, y el año pasado, en diciembre, se hizo contratación en todas las 19 oficinas fiscales para que tengamos por lo menos un psicólogo para el abordaje de esta temática. El proyecto va más allá, quisiéramos tener trabajadores sociales, educadores. De hecho, hay propuestas y siempre en cada solicitud de presupuesto se incluyen. Pero, bueno, usted sabe que ya ese es otro tema, la aprobación del presupuesto como los titulares lo envían. Me gustaría retroceder un poco porque me queda una duda. Cuando nos comentaba la experiencia con su niña en Kinder 4, es que hay un desconocimiento de las personas que administran la educación pública y privada, y en términos generales, como ciudadanía, desconocemos nuestros deberes y derechos. Como la ley mandata precisamente que haya una educación, y en este caso, si usted como fiscal se da cuenta que desconocen que la ley dicta que no deben reforzar estos roles y estereotipos basados en género, le puede dar seguimiento a esto. Fíjese que delito no puede constituir, porque para que un delito se configure tiene que haber sido tipificado por la Asamblea Legislativa. Entonces, de hecho, la ley establece que el ente rector que debe de estar revisando o controlando el cumplimiento o creando el plan de implementación es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que es ISDEMU. Entonces, el llamado a la verificación de si se le da cumplimiento a la revisión de currícula, que si se le está dando cumplimiento a programas de capacitación para el sector de educación, es ISDEMU. Obviamente, podría un ciudadano presentar una nota en ISDEMU diciendo, mire, a mí me pasó esto, y ellos dar trámite y tal vez supervisar, pero como la ley no diseña una Contraloría de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, si tuviésemos diseñado una Contraloría de la sociedad civil, podríamos en cualquier momento pues hacer una solicitud formal
qué sé yo, a la propia Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia. Entonces tendría que haber una modificación tal vez en la legislación. Pero en cuanto a competencias como fiscal, sí, no podría tener yo de oficio iniciar una investigación, ¿verdad? Porque prácticamente es un derecho administrativo, pero ya la ley dice a quién le corresponde esa competencia y es a ISDEMU. Entonces ahí creo que todavía tenemos que avanzar. De hecho, la ley también menciona la Comisión Técnica Especializada, donde hay representación de muchas instituciones del Estado, incluyendo Fiscalía, que participamos en propuestas. Ahí sí podría hacerse una propuesta, pero no de una vivencia personal, sino que tal vez al análisis de los casos que tenemos, logramos identificar en el análisis delincuencial cierta patrón de comportamiento y que puede ser alarmante, y lo podemos compartir ahí porque hay representación de la policía también. Y ahí pueden empezarse a crear propuestas de reforma de ley para incluir nuevos delitos, propuestas de alguna política pública en ciertas áreas, pero como tal sí no podríamos como articular de manera directa. Usted comentaba también cómo han ido planteando en el camino la necesidad de tener equipos multidisciplinarios, que está amarrado también a un tema presupuestario, poder contar con estos equipos para poder implementar la ley. Quisiera saber qué otras prácticas están implementando desde la Fiscalía para poder aplicar la ley especializada para atender a sobrevivientes de violencia, mujeres y niñas, porque siempre se conocen quejas de casos de sobrevivientes que han sido revictimizadas y criminalizadas en casos de violencia sexual. Quisiera saber qué están haciendo para generar empatía y sensibilidad en las personas que son las primeras en atender a las sobrevivientes cuando se presentan a denunciar. Sí, fíjese que le comentaba que en la dirección hay una coordinación de atención de víctimas y el diseño de las unidades de atención especializada se basaba en crear una unidad fiscal y adherida a la unidad fiscal un modelo de atención o un equipo multidisciplinario. Las 6 unidades fueron creadas de esa manera, teniendo asistencia incluso hasta de médica. Hay médica, trabajador social, hay psicóloga y hay un área de ludoteca. Se contrata a una persona para el área lúdica. Las 6 unidades se construyeron y se diseñaron de esa manera y así se instalaron. Ahora, la coordinación busca que, aparte de las unidades que ya tienen esto, crear en otras oficinas fiscales instalaciones incluyendo el modelo. Le comento, por ejemplo, a finales del 2018 se inauguró un modelo de atención en la Oficina Fiscal de Soyapango. En la Oficina Fiscal de Soyapango no hay unidad especializada de la mujer, sino que hay una unidad de niñez y adolescencia, pero se creó las instalaciones con el apoyo de UNICEF para poder crear ese modelo. ¿Por qué? Porque si usted ve la incidencia que hay de violencia sexual en menores, es alta. Entonces la atención que nosotros queremos dar es una atención integral. Por lo tanto, se crea y ya tiene su modelo. Luego se está trabajando actualmente en la instalación de un modelo de atención en la oficina de Usulután, en donde también los índices de violencia sexual son bastante elevados a comparación de otras oficinas. Entonces le estamos haciendo ese trabajo siempre con el apoyo de UNICEF y se está creando un modelo de atención para efecto de que, primero, desde la instalación donde ingrese la víctima, en este caso víctima mujer, niña, adolescente, población LGBTI, las mujeres trans, van a tener una instalación cálida. No van a estar pues en la ventanilla donde se atienden a todas las personas. Entonces desde ese paso se está dando. Ya también se instaló en San Miguel. En San Miguel hay una unidad especializada de la mujer, pero se hizo una reestructuración porque las condiciones en que el área de modelo estaba no eran las más óptimas. Entonces se hizo una inversión para reacomodar las áreas. Se está trabajando también en la instalación paralela de Usulután, la de Santa Tecla. Tampoco hay unidad
especializada de la mujer, pero se está instalando también. Entonces vamos observando un poco las estadísticas que nosotros registramos y ahí se va dando respuesta con cooperación, porque básicamente con el presupuesto de nosotros no podemos hacer mucho, pero la coordinación se encarga de eso, la dirección se encarga de eso, de ver las necesidades, de buscar la cooperación y de ver cómo podemos mejorar las condiciones para poder atender a nuestras víctimas. Pero también una de las herramientas que se ha utilizado durante todo este tiempo es que se creó un modelo, un protocolo de atención legal y psicosocial para personas que enfrentan violencia, así se llama el instrumento. Entonces, este instrumento no se creó específicamente solo para mujer, no. Es para de que desde seguridad que está en la puerta empiece un proceso de sensibilización para cómo va a atender al usuario que ingresa. Porque lamentablemente todas las personas que vienen acá vienen porque tienen un problema, porque han sido víctimas de algún delito. Entonces, el protocolo diseña desde la atención desde la atención de seguridad que está en la entrada hasta la persona que va a captar la primera información y luego de dónde se va a decidir si va a pasar. Si una persona viene en crisis, tendría que pasar a la asistencia del auxilio psicológico. Entonces se va diseñando. Donde tenemos modelo instalado, funciona a la perfección, y donde no, pues ahí es donde encontramos bastantes situaciones de víctimas que se quejan, que son revictimizadas, que son culpabilizadas o estigmatizadas al momento de presentarse a fiscalía. Entonces, aparte del instrumento, de la divulgación que se ha dado, la escuela fiscal también, dentro de su malla curricular, trabaja sobre procesos de capacitación o de formación en una área de sensibilización y otra área de capacitación ya en la especialización para el abordaje de las investigaciones. Porque, por ejemplo, en el tema de feminicidio, sabemos que los fiscales saben investigar homicidios, pero todavía tenemos ausencia en la especialización del abordaje del feminicidio. Entonces hay capacitaciones constantes en la escuela. De hecho, ahora en este periodo de pandemia, la escuela fiscal no ha parado de impartir cursos, y lo hemos hecho a través de webinarios. Así hemos estado constantemente los fiscales. Hay una parte trabajando en casa, una parte que estamos presencial. Entonces estamos siempre en esa constante formación. Esa es quizás la prioridad que se ha dado en este momento, es apostarle mucho a la formación de fiscales, porque lamentablemente las unidades son pocas. Lamentablemente también la incidencia en muertes de mujeres es alta. Un caso de feminicidio conlleva una investigación muy compleja. Entonces estamos preparando capacidades en personal de las unidades de vida para que puedan abordar feminicidios aunque no estén en una unidad especializada de mujer. Y también recordemos que Fiscalía tiene unidades especializadas propiamente en áreas especializadas en una dirección diferente, como es la unidad especializada antipandillas y homicidio, narcotráfico. Entonces también ellos están siendo incluidos, porque en sus investigaciones de estructuras criminales pues también tienen que tener este componente, la política. Sí, porque incluso cuando las pandillas cometen feminicidios, lo que pasa es que no se logra entender la diferencia entre el homicidio y el feminicidio que incluso cometen las pandillas cuando utilizan a las mujeres. Sí, y esto es como ¿verdad? La costumbre se hace ley. Entonces, de hecho ayer en una capacitación que estábamos culminando con unos fiscales, yo les mencionaba, del 2012, ahí por el 2016 aproximadamente, teníamos un problema. Nosotros girábamos una orden de detención administrativa por feminicidio, iniciábamos acción penal por feminicidio, pero los jueces nos recalificaban en la sentencia y nos condenaban por homicidio. Y parte de las argumentaciones que hacían los señores jueces era decir que para ellos no podía existir un feminicidio si no era en un ambiente íntimo, si no era entre parejas. ¿Por qué? Les digo yo, porque nosotros, quien nos preparan muchas veces en área jurídica, son
digamos, las personas que vienen de España. Y en España, hasta este momento, el feminicidio se identifica siempre en la relación de pareja, bajo el contexto de la violencia intrafamiliar. Ese es el feminicidio que ellos manejan legalmente. Entonces nosotros, si vemos derecho comparado, nos vamos a España y vemos que todas las resoluciones son en base a antecedentes de violencia intrafamiliar, exparejas, parejas, esposos, y empezamos a ver ese derecho comparado. Pero yo les explicaba a ellos, cuando se construyó el tipo penal del 45 de la ley, el legislador fue más allá y tiene circunstancias que manejan feminicidios que le podríamos decir que son feminicidios de superioridad, en donde se ve vulnerabilidad, se ven riesgos, se ve un aprovechamiento de relaciones de confianza, de poder, e incluye la violencia sexual previa, aunque no existe una relación entre víctima y agresor, ¿verdad? Entonces ya el legislador tuvo una visión más amplia en nosotros. Pero si nosotros nos quedamos a lo que en otros países hay, obviamente no es lo que la legislación. Entonces ese fenómeno se nos empezó a dar mucho en las recalificaciones, e incluso cuando uno se molestaba, como fiscal decían los jueces, mira, pero ¿por qué te molestas si te lo condené? Te lo condené a 30 años. Pero lo que pasa que eso es invisibilizar ese tipo de violencia contra la mujer. Y ese es el punto al que yo le digo a los fiscales, es que no es la pena. Es el hecho de que usted reivindica y le demuestra a la sociedad salvadoreña que en este país sí matan mujeres por su condición de mujer. O sea, que sí nos matan, porque aquí no matan hombres por su condición de hombre. Y yo les pregunto, díganme, ¿a qué hombre lo han matado porque es hombre? Lo matan por ser mujer trans. Pero ahí lleva el componente, ¿verdad? De la feminidad. Porque odian lo que representa y las muertes. Porque ha transgredido. Claro, porque ha transgredido lo que el patriarcado ha establecido. Y de hecho, yo les digo, ¿cómo matan a las mujeres trans? Simbólicamente, ¿cómo las matan? ¿Cómo dejan expuestos sus genitales? Y eso tiene un significado. Le digo, es un reproche, es ejemplarizante para el patriarcado demostrar que no van a permitir que un grupo de personas decidan algo que ellos no decidieron. El patriarcado, el poder del hombre. Entonces, y que se recuerde que él se debe a lo que biológicamente tuvo al nacer. Entonces lleva un componente, y eso es parte de las investigaciones que hacemos. Por eso le digo, se vuelven las investigaciones tan complejas, porque yo puedo encontrar la misma evidencia que encuentro en un homicidio. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es la visión con la que yo lo estoy analizando, es el contexto de cómo yo estoy viendo esos hechos. Porque yo puedo decir, mire, Juan mató a María, y entro a la casa y veo el cuerpo y veo un desorden en la casa y le veo aruñones a la víctima. Bueno, pero a mí en un homicidio lo que me interesa es saber la causa directa de la muerte. Todas las señales que pueda tener en el cuerpo no van a ser relevantes, pero para mi visión de género sí son relevantes todas esas lesiones que yo puedo ver, el desorden, porque me puede decir, bueno, aquí hubo una violencia física previa. Entonces ya el análisis va siendo diferente. Entonces las técnicas criminalísticas que ocupamos son las mismas. El enfoque, la visión con que las analizamos es lo que está cambiando. Lo que usted comentaba me recuerda al caso de Carla Ayala, cuando se supo la desaparición y de todas las características con respecto a esa desaparición. Recuerdo que hubo una discusión sobre si era un homicidio o un feminicidio. Recuerdo también que lo que leía en las noticias reunía las características de un feminicidio de acuerdo con lo establecido en la ley. No era una persona que tenía una relación íntima, pero si mal no recuerdo, son como 4 circunstancias que tipifican el feminicidio. Entre estas circunstancias que plantea la ley puede ser alguien de su familia, su jefe, un compañero de trabajo, o incluso también el ejemplo que usted planteaba. A mí me podrían violar y después quitarme la vida, y eso significaría un feminicidio por esas características.
Y lo del caso de Carla Ayala me parece importante porque ahí hubo un pimponeo con el juez que quería cambiar la tipificación del delito porque decía que para él no reunía las características y hubo como ese tira y encoge. Y esa es por la misma visión, porque entendemos, digamos, la sociedad salvadoreña, lastimosamente mucha parte de la población que está dentro de los operadores de justicia, creemos que feminicidio solo es feminicidio íntimo, que solo el que está en el contexto de violencia intrafamiliar es feminicidio, pero no, ese caso es un claro ejemplo de relaciones desiguales de poder, porque digamos, el artículo 7 de la ley nos dice y nos da una presunción legal y nos dice que se va a entender que toda la violencia que se origine en los delitos de la ley siempre vamos a presumir que la mujer está en una posición de ventaja frente al hombre, pero como es una presunción legal, como abogado yo sé que yo puedo probar que eso no es cierto, pero de inicio yo presumo que es así. Luego en la investigación yo puedo determinar que no fue así, porque también es una herramienta de equidad que la ley nos da, de que iniciemos una investigación partiendo que la mujer estaba en una posición de desventaja. No es que así va a ser siempre, o sea, que va a quedar por establecido. No, por eso está la investigación, porque yo voy a ir abordando si existe o no. En el caso de Carla Ayala, pues en el contexto que también se manejó público, primero inicia la situación por un ataque sexual, ¿verdad? De contenido sexual que se quiso dar ante la negativa o el rechazo, porque ese es un punto de valoración que un hombre no puede entender o puede respetar que una mujer diga que no y tener derecho a su libertad sexual, ¿verdad? Entonces, luego también ver la superioridad de donde se dieron los hechos. O sea, una mujer frente a 3 hombres en un espacio donde no tenía mayor lugar o movimiento para poder refugiarse, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo las relaciones desiguales de poder están totalmente marcadas en ese escenario, y así sucede dentro de las pandillas y la criminalidad organizada. Yo le digo, yo estuve muchos años, 10 años investigando pandillas y homicidios, y si algo está claro en las posiciones o en las estructuras de crimen organizado es que la mujer se le reitera que no tiene poder dentro de esas estructuras, que ella es accesoria y que está a disposición de los líderes de la organización. Entonces usted ve ahora tanta serie de narcotráfico que dan. ¿Cómo se cosifica a la mujer? ¿Cómo? Y hay algún debate, he tenido algunas, digamos, discusiones cuando me dicen, mire, pero no, hay mujeres que manejan cárteles de droga, hay mujeres que están manejando pandillas. Sí, pero ¿por qué las están manejando? Porque los hombres están detenidos y siempre lo hacen, digamos, supeditadas al poder patriarcal. Entonces, sí, yo a esta mujer va a dominar ahorita porque ella es la pareja del líder de la pandilla y él ahorita está detenido. Entonces, a través de ella van a bajar las órdenes, pero no es que en realidad ella tenga el poder. Entonces yo le digo, en las pandillas es un mini patriarcado donde usted puede evidenciar la estructura machista que hay y cuál es la posición de las mujeres. He leído algunas investigaciones que se han hecho sobre las mujeres dentro de pandillas y usted ve las vivencias. Ellas están para satisfacer deseos sexuales de los pandilleros, ellas están para replicar la función de cuidado, porque ellas cuidan los hijos, cuidan a las madres, cuidan a los enfermos, cuidan a los presos, ¿verdad? Entonces usted replica división sexual del trabajo también dentro de las pandillas y dentro de la criminalidad organizada. O sea, no varía, eso es mentira. En todos lados siempre se va a mantener esa relación disfuncional entre hombres y mujeres. La mujer siempre va a estar en desventaja en cualquier tipo de organización o de sociedad, más que todo latinoamericana, que replicamos muchas costumbres iguales.
Y en estas estructuras, como las pandillas y el crimen organizado, una también podría encontrar un delito como trata de personas por el rol o digamos el uso que hacen de mujeres y niñas. Sí, sí se puede. Se puede. Recordemos que la criminalidad organizada, bueno, ahora cárteles que antes se dedicaban netamente al tráfico de drogas, ahora están en tráfico de órganos, ahora están en trata en modalidad de explotación sexual, vemos las nuevas esclavitudes que hay en este tema. Entonces ellos hay diversidad de giro en sus organizaciones. Entonces sí, perfectamente podría hacerse una investigación de ese tipo. La investigación de trata de personas tiene modalidades diferentes y se vuelve bastante compleja para atacar, pero sí se han hecho investigaciones. Generalmente las investigaciones de trata son transnacionales. Por regla general son transnacionales, son pocas, digamos, que se puedan quedar locales, siempre vienen en conexión de otros países y muchas veces El Salvador es como un centro de operaciones de donde están, los traen y aquí los están separando, exacto, entonces está como un poco ese fenómeno. Al hablar de violencia basada en género, una de las violencias que más se normaliza es la sexual. Esto, como usted lo ha planteado a lo largo de la entrevista, se ve plasmado, por ejemplo, en el momento que se casan a menores de edad con sus violadores, argumentando que están enamorados o que van a ejercer la paternidad responsable, etcétera, etcétera. Pero también está la violencia sexual que cruza a las personas LGBTIQ+, porque quienes la ejercen lo hacen como una medida correctiva, por ejemplo, si usted es lesbiana o si es un hombre trans. Entonces, quisiera saber, porque realmente no tengo tan claro, si el Código Penal, tal y como está planteado, cubre a la población LGBTIQ+, por estos tipos de violencia sexual y crímenes por odio, que uno entiende que tiene características similares a lo que ya la ley plantea, pero como esta legislación especial lo que busca es una inclusión y visibilidad, no sé si lo que falta es que exista una legislación especial para atender homicidios de mujeres trans, de hombres trans, porque incluso hay personas que plantean que son transfeminicidios, por ejemplo, y si usted nos podría explicar cómo la legislación especializada debería de cubrir este tipo de violencia. Fíjese que en el derecho comparado, en otras legislaciones, las mujeres trans son tomadas dentro de la legislación especializada. Aquí en El Salvador se dio un debate o existe todavía una discusión en que cuando hablamos de víctima mujer en la ley, ¿estamos hablando de la mujer biológica únicamente o estamos hablando de la mujer en una concepción amplia, como pueden ser las mujeres trans? Entonces, algunas organizaciones que participaron en impulsar un poco la creación dicen, no, mire, la legislación fue hecha tomando como base esas relaciones de discriminación o relaciones de poder que existía entre hombre biológico y mujer biológica históricas. Entonces toman como ese argumento y dicen la legislación lo que identifica es una mujer biológica. Yo le digo, no lo voy a hablar en función de fiscal, sino que como abogada que hago mis propios análisis y yo considero que tomando en cuenta algunas resoluciones que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la definición de mujer, ya se ha pronunciado y dicho en las recomendaciones que cuando hablamos de mujer biológica y mujer socialmente construida. O sea, hablamos en una terminología amplia. Entonces yo no me cierro a que yo puedo imputar un feminicidio donde mi víctima sea una mujer trans. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la misoginia odia? ¿Qué es lo que identifica? Lo que representa lo femenino. ¿Y qué representa una mujer trans? Lo femenino. Porque una mujer trans se viste, se comporta, es en su esencia una mujer.
Entonces, probablemente yo digo, esa es mujer y la mato. Y tal vez cuando yo hago mi autopsia, biológicamente era un hombre. Pero, ¿dónde estaba la motivación de su agresor? No en saber que él era hombre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se vuelve importante la investigación de saber cuál fue la motivación del agresor. Si fue primero lo que representaba o, como usted muy bien lo dijo, castigar el querer ser lo que biológicamente no eras. Entonces ahí sí ya se vuelve un crimen de odio por su identidad sexual, por su expresión de género, por su orientación sexual, ¿verdad? Entonces creo que es un tema que hay que discutirlo, que no nos podemos cerrar, que el derecho es en avanzada, el derecho no es estático, el derecho avanza y la misma sociedad le exige, y de hecho por eso estamos con estas nuevas legislaciones, porque el derecho y la sociedad va avanzando y tenemos que irnos poniendo en sintonía con lo que la sociedad demanda. De hecho, ahora vea cómo hay legislación de tipificación de delitos cometidos a través de tecnología de la información. ¿Por qué? Porque eso es el boom de ahora. Ahora hasta las amenazas son por internet, por un chat, son por, por un Twitter. Entonces yo tengo que ir a la par del delincuente, ¿verdad? Del agresor, tengo que ir a la par. Entonces yo le digo, yo muy personalmente pienso que la ley puede proteger a las mujeres trans. Lo mismo puede suceder que mi sujeto activo, el agresor, sea un hombre trans. ¿Por qué? Porque mire, yo identifico, si las mujeres a veces tenemos más roles machistas que un hombre, y no así no nos educaron, pues. Y nosotros somos más agresivas muchas veces con las mujeres cuando vemos que una mujer no encaja en lo que a nosotros nos enseñaron. Entonces muchas veces nos volvemos más agresivas contra otra mujer que lo que un hombre podría ser. En la Fiscalía están buscando hacer protocolos u otros documentos similares para atender la violencia contra la mujer con respecto a la población LGBTIQ+. Sí, de hecho actualmente nosotros ya se ha trabajado dos protocolos. Un protocolo es el protocolo de atención a personas LGBTI, que está relacionado a los modelos, a cómo interactuamos desde la persona que recibe en fiscalía hasta el fiscal que atiende el caso. Y hay otro que es un protocolo de investigación. Se llama Protocolo de Actuación para Investigación de Delitos por Odio a la Identidad, Expresión de Género u Orientación Sexual. Estamos ya en los últimos detalles para poder publicarlos y divulgarlos. De hecho, también está una política de persecución penal específica para la aplicación de este protocolo de investigación. ¿A qué obedece este protocolo? A darle respuesta primero a la reforma que se dio en el 2015, en el cual se incluyó un agravante, que es el número 11 del 129, en donde se decía que si la muerte de esta persona era motivada por la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual. Entonces, tomando en cuenta esa reforma, Fiscalía crea este protocolo porque sabemos que también el abordaje de la investigación para personas LGBTI requiere una especialización. ¿Por qué? Porque lamentablemente por la discriminación o el acoso, la marginación, estigmatización que las personas LGBTI han tenido durante la historia y en las sociedades, crean prácticas o crean maneras de comunicarse para no ser expuestas, ¿verdad? Entonces debemos conocer nosotros. De hecho, el protocolo, los insumos se trajeron por parte del consultor porque se tuvo participación de algunas organizaciones que representan a las personas LGBTI y nos contaron sus vivencias, a lo que se habían enfrentado, hablaron un poco de cómo son sus relaciones sociales entre grupos
solo lograr la identificación de qué significa las siglas LGBTIQ y más, ¿verdad? Entonces, desde ahí necesita el fiscal saber qué es eso, saber que es una persona gay, que es una persona lesbiana, que es una persona intersexual, ¿verdad? Transexual. Entonces, todo eso es importante. Entonces, esa capacitación de especialización la requerimos todos los fiscales, porque si no, para nosotros no va a tener significada la investigación. Vamos a hacer un homicidio como cualquier homicidio, ¿verdad? Buscando los agravantes convencionales. Entonces, por eso es que se trabajaron esos instrumentos y el objetivo es que se presenten y se divulguen los 3 instrumentos: la política, el protocolo de investigación y el protocolo de atención. Entonces es un paso más que Fiscalía está dando también para dar respuesta a solicitudes que han hecho pues las organizaciones que han expresado el acoso o la violencia sistemática que reciben en la sociedad. ¿Cómo hacen ustedes para poder trabajar de la mano de la Policía Nacional Civil cuando necesitan apoyarse de la misma policía para la investigación del delito porque así lo mandata la norma? Le pregunto esto porque varios casos registrados de violencia contra la población LGBTIQ+, son cometidos precisamente por la policía. Tenemos el caso reciente de Camila, una mujer trans que fue asesinada por 3 policías y que es el primer caso que se judicializa como crimen por odio, que es histórico que se reconozca que el crimen fue cometido por ser una mujer trans. Sí, de hecho es de la jurisdicción de Soyapango. Yo no estoy segura, pero creo que es Camila el nombre de ella. Ajá. Este caso ya llegó a sentencia. Fiscalía desde el inicio de la investigación mantuvo que era un crimen de odio con el agravante del 129, sin embargo el juez al dar sentencia no dio el agravante del numeral 11, sino que dio el agravante del numeral 3 únicamente. Para él no se logró establecer la motivación, es lo que expresó el juez. Yo no he leído la sentencia. Generalmente en estos casos siempre nos mandan la sentencia para que nosotros la podamos leer y ayudar un poco en las nuevas investigaciones que se pueden dar. Si bien es cierto, los fiscales necesitan conocer toda esta terminología, también tenemos que dar respuesta a muchas conductas que se dan. En el caso, si yo a veces explico, si la mujer está en una posición de desventaja, las personas LGBTI todavía están en más desventaja porque hay un estigma social, ¿verdad? Porque hay un rechazo social, porque no encajan en los cánones que la sociedad nos ha dicho que debe de ser. Sin embargo, Fiscalía pues está tratando de aportar un poco a la respuesta de investigación, y sí, efectivamente, en la divulgación generalmente de estos instrumentos incorporamos a personal de la Policía Nacional Civil. Siempre tratamos, al igual que en el caso del tema de feminicidio, siempre estamos invitando a personal de la policía porque, como usted lo dice, ellos son nuestra mano para ejecutar diligencias. Entonces, si nosotros estamos tratando de no estigmatizar a las víctimas, pues ellos también tienen que deconstruir y aprender a dar un abordaje a estas víctimas con la dignidad que se merecen y con el respeto que se merecen. Entonces nosotros le podría decir que lo que hacemos es dar la divulgación o las capacitaciones. Siempre incorporamos un porcentaje de personal de la Policía Nacional Civil. De hecho, con el encargado de la División Central de Investigaciones de la DCI tenemos muy buena relación a nivel de dirección y siempre nos ponemos a las órdenes para cuando ellos requieran hacer algún curso o capacitación para nosotros apoyarlos técnicamente en ese tema. Y le podría asegurar que cuando ya estos instrumentos ya estén públicos o ya se dé el lanzamiento formal por parte de los titulares, pues vamos a iniciar
un programa de capacitaciones tanto para fiscales como para policía, porque es un trabajo en equipo, entonces tenemos que estar en iguales condiciones de conocimiento para poder dar respuesta a los delitos. Como usted sabe, esta entrevista la ocuparemos para el curso virtual Derechos Humanos de las Mujeres y Cobertura Periodística sobre Violencia contra las Mujeres. Es por ello que nos gustaría que nos comente desde la Fiscalía General de la República cuál considera que debe ser el rol de los y las periodistas en la construcción de una sociedad informada con igualdad y perspectiva de género. Fíjese que retomando un poco la plática que hemos tenido, creo que el apostar a la educación, y me alegro que existan, por ejemplo, este tipo de cursos para facilitar esa visión de derechos humanos y de respeto a derechos humanos, en este caso de mujeres, para que las personas que también ejercen otras profesiones vean que este es un tema que no solo nos compete a los abogados, sino que también a todas las profesiones. Y fíjese que muchas veces con los medios lo que se dice es que primero debemos de identificar qué lenguaje vamos a utilizar para trasladar la noticia. Es importante divulgar lo que está pasando, no debemos ocultar lo que está pasando en un país, pero tenemos que hacerlo con un lenguaje primero que no sea lesivo a la dignidad de las víctimas, que no promueva una estigmatización. Entonces yo le digo, no es lo mismo ver un titular y decir matan a mujer porque engañaba a su esposo, a decir esposo mata a su mujer, ¿verdad? Porque entonces ahí ya cambia, le digo. Pero usted lo que hace cuando dice la primera frase, ya está estigmatizando, moralmente condena a la mujer y de alguna manera está justificando por qué a esa mujer la mataron. Entonces, primero pienso que los periodistas debemos tener la sensibilidad, la empatía con las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Segundo, tener un conocimiento técnico de definiciones para no cometer errores, de nombrar a las personas como no es correcto, y luego pues el mensaje siempre tratar de darlo en positivo, porque para dar una noticia no tenemos que ser tan desgarradores o tan alarmantes, tan impactantes. Bueno, yo desconozco mucho de la técnica que ustedes puedan tener, pero tuve la oportunidad de trabajar en un curso que se les dio a unos periodistas a nivel regional y trabajamos un poco lo del derecho a la libertad de expresión. Entonces yo les mencionaba más que todo en las coberturas de procesamientos. Yo les decía, cuando ustedes vean esa línea amarilla que pone la policía, lo que deben entender ustedes es que detrás de esa línea hay personas que tienen derecho, y que aunque esté un cadáver, ese cadáver tiene derecho a su dignidad, tiene derecho a su nombre, y que detrás de estas personas que están ya fallecidas también hay otras víctimas, unas víctimas indirectas que son sus papás, son sus hijos. Entonces seamos empáticos, y a mí me gustaría que cuando Dios no lo quiera me pase algo así, el primer titular salga poniendo en juicio mi moralidad o mi vida sexual. Entonces le digo, eso es bien importante, que nos pongamos un poco en los zapatos de la otra persona y que respetemos, y que les decía yo, cuando ustedes ven la Declaración de Derechos Humanos, empieza desde el derecho a la vida y así viene en cadena dando los diferentes derechos, y el derecho a la libertad de expresión no está en los primeros 10. Entonces le digo, vea la jerarquía y la ponderación de derechos. De la vida se desembocan todos los derechos, pero luego le digo, vayan viendo, y el de intimidad, le digo, está sobre el de la libertad de expresión. Entonces sí es verdad que tenemos derecho a informar, pero lo tenemos que hacer respetando los otros derechos. Los derechos no son absolutos, son relativos, y detrás de un derecho está el de otro, y eso siempre van a ser los límites. Entonces yo siempre los invitaba a que pensemos, seamos empáticos en dónde estamos, cómo vamos a dar la información. Yo les decía, miren, no se enojen si los fiscales no queremos dar declaración. Si ustedes, y de hecho en ese curso los puse a procesar escena, y les digo, vean lo complejo que es tener el control
de una escena, que no se escape nada y tener la presión de prensa que se nos quiere meter a una escena, le digo. Entonces hacemos como un poco y me decían, mire qué difícil es procesar, vea todo lo que el fiscal en su mente está haciendo y usted está con su cámara apuntándole y muchas veces piensen que nosotros como fiscales tenemos familia y que por la situación de delincuencia muchos no queremos que sepan en lo que trabajamos, por la propia seguridad de nuestra familia. Al final, yo soy fiscal y yo asumí la función, pero mi familia no. Entonces hago la broma porque les digo, yo hace 2 años estaba feliz en una oficina fiscal y nadie me conocía. Le digo, ahora voy hasta el supermercado y hay gente que, fiscal, o pagando en un almacén, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces le digo, pierde la privacidad, pero le digo, yo asumí, digamos, el perder un poco de mi privacidad, pero lo hago también porque de alguna manera lo que yo puedo decir puede servir para que muchas personas se sensibilicen, para que muchas mujeres que están viviendo violencia digan, no, voy a confiar en las autoridades, voy a confiar en el sistema y voy a buscar ayuda, porque es un tema de confianza, de que sepan que sí estamos trabajando por reivindicar derechos de mujeres, que sí queremos dar la mejor respuesta para los delitos, independientemente sean de mujer, para todos los delitos, pero con énfasis en estas poblaciones. Pero el llamado también es a los profesionales de las comunicaciones que sepamos trasladar la noticia, que lo hagamos respetando y que, aunque sean periodistas, tenemos que leer las leyes porque también hay violaciones a derechos que les pueden tener consecuencias legales. Y el hecho, digamos, la regla básica es que nadie puede alegar ignorancia de ley en El Salvador, seamos abogados o no seamos abogados. Entonces, invitarlos a eso, a que hagamos las noticias con un enfoque en positivo, que tratemos de quitar los sesgos a la hora de redactar y que ocupemos palabras o definiciones que no estigmaticen a ninguna persona. Eso sería lo que yo les podría invitar. Bueno, le agradecemos su tiempo y por habernos compartido esta importante información.